Ok, bueno, pues comenzamos, chicos. Yo soy José Naín Rivera, soy licenciado en Matemáticas Aplicadas y voy a ser su profesor en este curso de Matemáticas para el curso propedéutico de la Facultad de Ingeniería de la UAC. Les voy a escribir mi nombre porque frecuentemente me pasa que no saben cómo se pronuncia o cómo se escribe. Sobre todo mi segundo nombre, que es Naín, el que suelo usar y el más desconocido para todos. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es sobre los números reales. Vamos a trabajar un poquito con los números reales. Voy a tratar de avanzar rápido porque, como les comenté antes, esta sesión va a estar grabada y no quiero que el video quede tan largo para que lo puedan repasar más tarde. Al final voy a cerrar la grabación y van a poder hacerme preguntas, ¿eh? Igual me gustaría que me ayuden a hacer la clase más dinámica participando, por favor. No es necesario que tengan su cámara abierta, ¿eh? Si se sienten más cómodos teniendo la cámara cerrada, perdón, para mí mucho mejor, ¿eh? No pasa nada. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre los números. Para ustedes, ¿qué es un número? ¿O qué entienden con número? Pues Número sería... Ah, tú primero. sí, ok. Pues alguna forma de cuantificar cualquier tipo de, este, no sé, de objetos, o sea, desde ahí como un pensamiento de dividir, de hacer, de especificar cantidades. Ok, bueno, muchas ideas, algunas me agradaron, por cierto. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Un símbolo? Yo digo, igual para complementar lo que dijo mi compañero, pues sería un símbolo al que se le da un valor cuantificable, bueno, se le atribuye un valor cuantificable, ya sea como dijo, para ya sea contar, sumar, sustraer, etcétera. O sea, lo que es simplemente un símbolo que nos da una idea cuantificable del valor de algo. Ok, muchas gracias. Sí, creo que entre todas sus ideas podemos llegar a la conclusión adecuada de lo que es un número. Eh, Bueno, la definición puede ser o muy sencilla o muy complicada, porque creo que todos podemos entender por intuición lo que es un número, pero poder decir exactamente lo que es un número es un poco complicado. Por lo mismo, pues voy a utilizar algunas de las cosas que acaban de mencionar. Su primer compañero dijo que un número es una idea. Y pues creo que en sí eso es lo que es un número, es una idea que sirve para cuantificar y que se expresa a través de lo que dijo su segundo compañero, que es un símbolo. Entonces, la idea la podemos representar a través de un símbolo y este símbolo nos ayuda para poderle otorgar una cualidad cuantitativa a objetos o a cosas, o incluso a otras ideas. Pero lo importante es que es una idea. ¿Y por qué es una idea? Porque pues como tal un número no lo encontramos en la naturaleza, sino que es algo que existe solamente en nuestra mente y que nos ayuda a comprender mejor lo que estamos observando. Por ejemplo, alguien que me enseñe el número 3, pues tal vez me dibujen el símbolo o me muestren el símbolo, pero esto como tal no es el número 3, solamente es la representación del 3. La esencia del 3 como tal, pues es algo que está en nuestra mente. Ok, bueno,
Eso es en esencia lo que es un número, una idea que cuantifica y que se representa a través de símbolos, pero también podemos hablar que existen diferentes clases de números. ¿Alguno de ustedes me podría compartir alguna de las clases de números que conocen? Los números naturales. Los, Ajá, no se escuchó, perdón. ¿Podría repetir? Los números naturales y números reales, algo así. Ok, muy bien. Entonces, quisiera empezar con los naturales. ¿Cuáles son los números naturales? del 1 al 9, ¿no? Ah, más o menos esos son en realidad los números dígitos y son del 0 al 9. Los números naturales son completos, ¿no? Sin división. O bueno, sin Sí, punto sí, decimal. sí, sin punto decimal, muy bien. A esos números se les llama enteros, a los que tú defines como completos. Pero los números naturales, además de ser enteros, son positivos. De hecho, los números naturales son los números compuestos por el 1, el 2, el 3, todos los enteros positivos, así hasta el infinito. Luego tenemos, ya como ya les acabo de mencionar, tenemos otro conjunto de números que son los enteros. Por cierto, no les dije antes, este conjunto de los números naturales tiene una representación y es a través de este símbolo. Es una N con dos líneas en la diagonal. Ok, y los números enteros. Los números enteros, pues son los naturales, los negativos de los naturales y el cero. En otras palabras, es algo como esto. No tiene ningún principio porque comenzaríamos desde el menos infinito, por así decirlo. Iríamos creciendo hasta llegar al -3, -2, -1, el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Eso es lo que significa los números enteros. Y su representación es una Z. Y como acabo de mencionar, los naturales son de hecho una parte de los números enteros. Con esto nosotros entendemos que los naturales son un subconjunto de los números enteros. Este símbolo que acabo de representar, que parece una C, significa subconjunto, y un subconjunto entendemos que es cuando tenemos una agrupación de cosas, una colección de cosas, en este caso los números enteros, y nosotros tomamos una parte de esa colección de cosas o de objetos. En este caso, de los números enteros, estamos tomando una parte y esta parte son los números naturales. Y si a nosotros, a los números enteros, le quitamos los números naturales, ¿qué nos queda? Los negativos nomás. Los negativos y el cero. Sin. Ah, con el cero. Sí, con el cero. ¿Y por qué el cero? Hay mucha polémica en torno al cero cuando hablamos de los números naturales, Ah, porque aquí si se fijan, no comienzo a contar desde cero. Comienzo desde el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito.
pero Es algún... Ajá. porque se considera sin valor, básicamente. O sin signo. Es neutro, ¿no? Los números Pero, por ejemplo, naturales. cuando divides un número con 0, va a ser 0, ¿no? O sea, entonces es como si tuviera un tipo de valor negativo o algo así. No, eso que tú Consideraría mencionas, nulo, ¿no? eso que tú mencionas, lo vamos a retomar más adelante. Sí es interesante, la división entre cero la vamos a retomar más adelante, pero no es esa la razón. Ahorita les comento por qué. Un argumento puede ser lo que estaban hablando de los símbolos, de los signos, perdón. Entendemos que los naturales deben ser positivos y al ser cero un número neutro, pues no es positivo y por lo tanto no están en los naturales. Algunos definen a los naturales como el hecho de comenzar a contar. Comenzamos a contar y pues hay quienes dicen que sí debería estar en cero porque iniciamos a contar desde cero, pero hay quienes dicen que no porque el cero es como una idea un poco más compleja, el poder representar a la nada como un número, como una cantidad, es como una idea más compleja que lo que representan los números naturales. Entonces hay mucha polémica en torno a eso y por esa razón algunos dicen que sí debería estar en cero en los naturales, hay otros que dicen que no. Yo soy de la idea de que no debería estar el cero en los naturales. La mayoría de los matemáticos han llegado a ese consenso de que el cero no está en los naturales, pero como siempre hay excepciones, pero la verdad es que no afecta si decimos que el cero está en los naturales o no. Es por eso que podemos entender al cero como parte de los naturales o como algo ajeno a los naturales. Al menos para mí y para lo que vamos a estar viendo en la clase, el cero no es parte de los naturales. Pero en realidad no importa, lo pueden meter o no lo pueden meter. Y el consenso general es que no está, aunque hay excepciones. Ok, bueno. Entonces, si quitamos a los naturales de los enteros, nos queda esta parte de aquí, que son los números negativos, el número neutro que es el cero, y ya, ¿no? La parte de los números positivos se la estamos quitando. Ok. Y hace un rato mencionaban acerca de las divisiones. ¿Qué pasa cuando ejercemos la acción de dividir? Pues podríamos tener algo como esto, ¿no? Por ejemplo, 12 entre 3 me da 4. 15 entre 5 me da 3. Y así, ¿no? Varias fracciones como esa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algo como esto? 7 entre 2. Cuando hacemos 7 entre 2, el resultado ya no es un número entero. Es un número racional. Es un número, sí, se les llama números racionales y tienen una representación en decimales, en números decimales. A estos números que se obtienen a partir de la división de números enteros, nosotros los entendemos como números racionales, como mencionó su compañera. Y se definen de la siguiente forma. Entonces, nosotros después de tenerlo a los naturales, a los enteros, tenemos a los racionales. ¿Qué es lo que están viendo en la pantalla? Perdón. Yo sí veo sus apuntes, profesor. Yo también. Pero solamente están viendo los apuntes, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Es que tengo por aquí las notas del curso.
y pues no quisiera que apareciera eso también. Ok. Aprovechando que ahorita que mencioné de las notas del curso, en el portal ustedes pueden descargar un archivo que contiene el resumen de todo lo que estamos viendo en la clase. Bueno, ¿Es el programa MatePrope? sí, Ah, ok. dijiste programa, ¿con programa a qué te refieres? No, es que me sale ahí en la página y en matemáticas me sale ahí programa MatePrope y sale, es un archivo PDF, o bueno, docs, y me sale sesión 1, 2, Ah, 3. no, eso es como el No. contenido, pero no, yo me refiero a notas, es como Ah, ya, notas de matemáticas son. Ya, notas de matemáticas, como si fuera la bibliografía del curso, por así decirlo. ya lo encontré. Sí, ya lo encontraron, excelente. Bueno, ahí, bueno, todo lo que vamos a estar viendo en la clase lo voy a estar sacando de ahí. A veces voy a meter una que otra cosa nueva, pero todo va a seguir la línea de lo que está en ese contenido. Entonces, si estudian eso, pues prácticamente estarían estudiando lo mismo que vamos a estar viendo en la clase y lo que va a venir en sus exámenes. Ok, entonces continuamos. Les decía sobre los números racionales. Estos se representan con una Q y son el conjunto de los números que están representados como una fracción, donde P y Q son números enteros, pero con la restricción de que Q es diferente de 0. ¿Por qué Q no puede ser 0? Bueno, la definición entre 0 no está definida. La división entre 0 no está definida. Creo que lo dije mal, eso es lo que quise decir. ¿Cómo podríamos entender lo que significa dividir entre 0? Pues es algo complicado de definir y al no poderlo definir, pues preferimos excluir ese caso. No sabemos lo que debería representar la división entre 0 y por lo tanto, mejor eso lo manejamos aparte. Por esa razón, aquí en esta fracción P entre Q, preferimos evitar que Q sea un número igual a 0. ¿Puede poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, 10 entre 5. Este número es un número entero, este también es un número entero. Y el 5, el número de abajo, que es el denominador, no es igual a 0. Ese es un número racional. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. De hecho, cualquier fracción, no es más que las fracciones. Cualquier fracción va a ser un número racional. De hecho, todos los números enteros son números racionales. ¿Por qué? Bueno, porque si un número es un número entero, por ejemplo, el número Es P como si es estuvieran divididos entre uno, ¿no? exactamente. Entonces lo podemos ver como que está dividido entre 1 y pues esta es la definición de un número racional. En las notas van a encontrar esta simbología extraña de representar a los conjuntos. Bueno, no es extraña, es la simbología definida para los conjuntos, pero quizás para ustedes que van saliendo de la preparatoria, pues sea un poquito diferente o desconocida. Nosotros vamos a representar a los conjuntos con llaves. Abro una llave y significa que voy a representar un conjunto. Cierro la llave y significa que se terminó el conjunto. Algunas veces voy a representar la forma general que va a tener. En este caso, estamos diciendo que P entre Q
Después vienen 2 puntos que significa que a esta forma que van a tener los elementos de mi conjunto les voy a agregar unas restricciones. En este caso, las restricciones que les pongo es que sí voy a dividir P entre Q, pero P y Q deben ser enteros y Q tiene que ser distinto de 0. Algunas otras veces, como acá arriba, simplemente introducimos los elementos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar del conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Pues 2. Tiene 2 elementos, el 1 y el 2. Ok, nada más es para que no les parezca extraña la anotación que aparece en las notas. Bueno, un comentario. No sé si han escuchado acerca del teorema de Pitágoras. Sí. Sí. Ok, bueno, el teorema de Pitágoras, como saben, pues proviene de la Grecia clásica, pero hay toda una, no sé, como que hay toda una revolución en torno a este teorema, el teorema de Pitágoras, y en torno al contexto en el que se dio este teorema o que se conoció este teorema. En la Grecia clásica, nosotros teníamos, bueno, más bien existía una escuela de matemáticos, y estos matemáticos, además de ser matemáticos, también eran músicos, y les gustaba estudiar esto, matemáticas y música. Y cuando lo estudiaban, ellos tenían la creencia de que todos los números que existían deberían tener esta representación. Deberían ser números racionales, todos los números, sin excepción. Entonces, cualquier cantidad que nosotros pudiéramos dibujar, por ejemplo, esta línea, su longitud iba a ser representada como un número racional. No utilizaban precisamente ese término, pero en esencia en eso creían ellos. Pero resulta que nosotros podemos pensar en un triángulo rectángulo que tenga de lados, digo, mi dibujo está un poco feo, pero suponiendo que los dos lados, los dos catetos sean iguales a 1, ¿cuál sería entonces el valor de la hipotenusa? Pues esto sería ¿Qué, no? Ya. Sí, pues el teorema. la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es lo que dice el teorema de Pitágoras. Y pues esto es igual a raíz de 2. Entonces los pitagóricos, los estudiantes y profesores de la escuela pitagórica de la Grecia clásica, decían o creían que todas las longitudes o todos los números debían ser racionales, y por lo tanto este número debería ser racional. Eso era lo que decían ellos, o en lo que creían. Por cierto que en la antigüedad, pues, era muy difícil acceder al conocimiento. Solamente ciertas clases privilegiadas podían darse el lujo de estudiar y de conocer y de ser filósofos y sabios, porque, pues, la mayoría de la gente, pues, de lo que se preocupaba era, pues, prácticamente de sobrevivir. Entonces, las personas que se dedicaban a esto del conocimiento de la ciencia, pues prácticamente eran personas con muchos recursos y con mucha influencia en la sociedad, porque había mucha
ignorancia, por así decirlo. Así que la escuela pitagórica tenía una influencia muy grande no solamente en Grecia, sino en el mundo antiguo, por lo cual estas creencias que tenían los pitagóricos tenían una relevancia muy grande dentro de la sociedad. Así que pensar que este número era un número racional, pues prácticamente era como una ley. Y considerado así por reyes, filósofos, pensadores, en fin, tenía una relevancia muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este número no es un número racional. Es imposible que nosotros podamos encontrar números enteros m y n, tales que raíz de 2 se pueda expresar como m entre n, donde n es diferente de 0. Esto es imposible y se puede demostrar de muchas maneras. No me voy a detener a demostrarlo, pero pueden buscar la demostración de por qué raíz de 2 no es un número racional en internet. Igual si lo encuentro se los mando. O si no, al final de la clase, cuando termine el video, se los muestro igual. Podría ser. Entonces, este número no puede ser expresado de esta manera y en consecuencia los pitagóricos estaban equivocados. Es extraño que su teorema principal, que es este de que la suma de los cuadrados formado por los catetos es igual al área del cuadrado formado por la hipotenusa, este que es su teorema principal dio con este número que terminó rompiendo su creencia principal. Bueno, no sé si era la principal, pero era una de las creencias que tenían y en consecuencia, pues, esto provocó una serie de, ¿cómo llamarla? Conspiraciones, como de intentos de querer ocultar esto del mundo y eventualmente provocó una crisis dentro de la escuela pitagórica y pues terminó rompiendo con todo lo que ellos creían. Más adelante les voy a contar acerca de una situación similar que hubo con otro tipo de números, pero ahorita lo vemos. Entonces, nosotros descubrimos que el número raíz de 2 no pertenece a este conjunto, sin embargo, sí existe en la naturaleza. Nosotros podemos encontrarlo al trazar esta figura y que de hecho no es nada difícil de trazar, simplemente toman una escuadra, consideran una longitud 1 hacia un lado, otra longitud 1 hacia el otro lado, unen estos dos extremos y eso debe ser raíz de 2. No es difícil de encontrarlo en la naturaleza, existe en la naturaleza, pero no lo podemos representar. Entonces, ¿cómo podríamos decir o hablar de estos números que no son, que sí están en la naturaleza, pero que no son racionales? Bueno, pues estos números son los números irracionales, que se representan con una i. Uno de ellos, por cierto, es raíz de 2. Otro muy conocido es e, el número de Euler, y pi. Son de los números irracionales más conocidos. Bueno, pues, y lo vamos a representar como los números reales sin los números racionales. Pero entonces al querer hablar de i, nosotros tendríamos que hablar de r. ¿Qué significa r? Es decir, los números reales. ¿Qué son? Pues esto también es un poquito complicado de definir. De hecho,
Yo no supe qué eran los números reales como tal hasta que entré a la universidad. La verdad es que sí es construir a los números reales no es un trabajo fácil, es algo que toma algo de tiempo. De hecho, hay una materia en la licenciatura en matemáticas en la que hablan de cómo se construyen los números reales y esto pues permite definir exactamente lo que son. Pero para no complicarnos la existencia, nosotros vamos a entender a los números reales como los que se pueden representar como longitudes en el espacio euclidiano. Es decir, pues si ustedes se toman una hoja de papel y pueden trazar una línea que tenga una cierta medida, todas esas medidas que pueden trazar pues son los números reales. Intuitivamente eso sería. Si pueden encontrar en la naturaleza una longitud, o un segmento de línea que pueda representar a cierto número, pues ese va a ser un número real. Entonces, nosotros definiríamos a los números reales a través de la geometría. No sé si queda claro eso último que les dije. Por lo que entiendo es que son números que pueden ser parte de cualquiera de las anteriores, de los anteriores números que hablamos, pero no necesariamente todos. Sí, bueno, que existen figuras que se pueden representar con figuras. Por ejemplo, Ya. pi, ¿cómo representarían a pi? ¿Un círculo? Con un círculo, exactamente. Con un círculo yo puedo encontrar al número pi. A raíz de 2, pues con este triángulo, de lado, este triángulo rectángulo con catetos iguales a 1. En general, cualquier cosa que nosotros podamos medir en la naturaleza, pues eso sería un número real. Y pues supongo que de ahí proviene su nombre de ser reales. Y son los que hemos estado pues trabajando pues prácticamente pues toda la vida, ¿no? Desde que entraron a la primaria, pues comenzaron con los naturales, que son de hecho números reales. Luego quizás subieron un poquito más, hablaron de los negativos y ya entraron en los enteros. Luego vieron lo que son las fracciones, los quebrados y esas cosas. Y ya estamos hablando de los números racionales. Y cuando empezamos a hablar de la raíz cuadrada del número pi, pues ya empezamos a hablar de los irracionales y todo esto conforma a los números reales. Y que pues son los que tienen una representación geométrica, por así decirlo. No es como tal la definición, pero es una forma de simplificar y entender lo que son. Bueno, pues resulta que nuevamente descubrieron otro tipo de números, así como pasó con el raíz de 2, que que era estudiado en la escuela pitagórica y que se dieron cuenta que no existía en el conjunto de los números racionales, que debería ser un número diferente. Así como le pasó a la escuela pitagórica con este número raíz de 2, pues así le volvió a pasar a la humanidad, pero ahora no con el número raíz de 2, sino con otra raíz. ¿Alguien puede saber de qué raíz estoy hablando? ¿Me puedes decir? La raíz de -1. La raíz de -1 nuevamente puso en jaque a los matemáticos de la época en que fue trabajado por primera vez este concepto. Y es que como tal, la raíz cuadrada de -1 pues no puede ser representada en la naturaleza. Voy a tener que borrar un poco. Voy a borrar lo de los números naturales, lo de los números enteros
y pues también a los racionales. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que pasa con raíz de menos 1? Pues lo que pasa es que nosotros podemos representar a la raíz cuadrada con esta figura. Tenemos un cuadrado que tiene área igual a X y este lado debe ser igual a raíz de X. Esto es la raíz cuadrada. Pero cuando pensamos en el menos 1, estaríamos pensando en un cuadrado que tenga área negativa y pues su lado tiene que ser pues de longitud raíz de menos 1. Nada más que hay un problema. El problema es que en la naturaleza no existen cuadrados que tengan área negativa. Todos los segmentos de línea tienen área positiva, las figuras, todas las áreas deben ser positivas. Si acaso pudieran ser 0, pero no negativas. Y ese es el problema con la raíz de menos 1. Es la razón por la cual no está en los números reales. Entonces, pensaron que este tipo de números eran imaginarios, porque de hecho no existen en la naturaleza. ¿Cuáles son entonces los números imaginarios? Pues son los que están formados por... ¿Negativos? Son los números que están multiplicados por i, donde x es un número real. Perdón, es que me está estorbando aquí una cosa. Y el número i es el que está conformado por la raíz, bueno, definido como la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, como tal, no es que no existan los números imaginarios en la naturaleza. De hecho, sí existen en la naturaleza, pero no de la forma en la que nosotros pensamos que los podríamos encontrar. Simplemente es una geometría diferente. La geometría que nosotros tenemos por intuición, en la cual no existen áreas negativas, es lo que se le conoce como geometría euclidiana. Y en esta geometría euclidiana no existen áreas negativas, pero hay otras geometrías donde sí pueden estar, donde sí puede haber áreas negativas. Y en esta geometría, pues sí podemos sacar la raíz cuadrada de menos 1. De hecho, esto es lo que lo podemos ir viendo cuando, en vez de considerar una línea, que es la que nosotros entendemos como la línea de los números reales, ahora en vez de considerar solo una línea, vamos a considerar un plano de números. Y acá le vamos a agregar los números imaginarios, que son pues los números reales, pero multiplicados por i. Y así sucesivamente, los positivos hacia acá, los negativos hacia acá. Voy a poner de otro color para que se distingan. Ok. Hasta Ok. aquí. Ajá. Entonces quedamos que i era igual a la raíz cuadrada de menos 1 y es por eso Y que se va a multiplicar o cómo. sí, así es.
Los números imaginarios son los que están formados de una multiplicación entre un número real y el número i, que es la raíz cuadrada de -1. Ah, perfecto, gracias. Esos son los números imaginarios. Ok. Y bueno, cuando nosotros pensamos en sumar un número imaginario con un número real, por ejemplo, este de aquí, este número de aquí, nosotros construimos un nuevo número que tiene una parte real, que en este caso va a ser el 2, más una parte imaginaria que va a ser i. Y estos números tienen otra representación, otro nombre. Son los números complejos. ¿Sin dudas hasta aquí? Nada más al respecto de, al final, siempre vamos a representar i como i o tiene La una i, representación numérica también, no, más allá de la raíz cuadrada de -1. no puede tener una representación numérica porque, Ya, pues, como te digo, no existe en la naturaleza, no puede tenerla. No, es imposible. Ese número en realidad no existe, por así decirlo. Y en ese sentido lo tenemos que representar como i. ya nada más pasamos a simbolismos, pues. Exactamente. Como yo les dije al principio, ¿qué son los números? Los números como tal no son algo que exista en nuestro ambiente físico, son solamente ideas. Entonces, i es una idea, la idea de poder sacarle raíz cuadrada a áreas negativas. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero sacar la raíz cuadrada a -16, bueno, pues lo que hago es que -16 es lo mismo que la raíz cuadrada de -1 por 16. Y pues esto es igual a la raíz de 16 por la raíz de -1. Y pues esto es 4 por la raíz de -1, pues va a ser i. Y ahí esa es su mínima expresión. Ya. Exactamente, es su mínima expresión. Lo que ocurre es que ahora con esta idea de introducir la raíz de -1, pues puedo sacarle raíz cuadrada a áreas negativas. Esa es la idea de estos números imaginarios. Y luego vienen los complejos, que son la suma de una parte imaginaria y una parte real. ¿De dónde provienen estos números complejos? Pues de las soluciones de a cuadrada más b, perdón, a por x cuadrada más bx más c igual a 0. Esta es la ecuación cuadrática y sabemos que las soluciones son menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces, este es un número real. De hecho, igual este sobre 2a lo podríamos poner así. Y acá 2a igual. Simplemente separando la fracción. Y bueno, esto de aquí es un número real. Esta operación intermedia, ya sea suma o resta, en realidad es una suma. Porque la resta no es más que una suma, pero con el signo contrario. Y esto de acá es un número al cual le estoy sacando una raíz, que cuando este número al cual le saco la raíz es negativo, me da una raíz negativa. Y la raíz negativa, pues es un número imaginario. Entonces, este número de aquí podría ser imaginario y este número de acá es un número real. Entonces, yo tengo un número real más un número imaginario. Eso es el espacio de soluciones de la ecuación cuadrática. Y de ahí es de donde aparecen los números complejos, simplemente de pues las soluciones de la ecuación cuadrática.
más adelante se dio a conocer que los números complejos de hecho tienen mucha utilidad, que hay toda una teoría en torno a estos números y pues esta teoría tiene pues muchas aplicaciones. Y bueno, los números complejos son los que se pueden representar en este plano que les dibujé, que se llama el plano complejo, y su representación es a través de una C. Esos son los números complejos. Y bueno, vamos a ver cómo queda nuestro diagrama de los números de los cuales hemos hablado hasta el momento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor, todo bien. Ok, nuestro diagrama es así. Primero, nosotros hablamos de los números naturales. Los dibujo así pequeñitos porque en realidad no son tantos los números naturales. Aunque sea un conjunto infinito, no son muchos. Y bueno, los números naturales están metidos en otro conjunto que es el conjunto de los números enteros. Porque los naturales de hecho son números enteros. Y los números enteros, como dijimos, están metidos en otro conjunto que son los números, ¿cómo se llaman a los que están representados con la Q? Racionales. Racionales, muy bien. Y estos a su vez están metidos en otro conjunto, que es el conjunto de los números reales. Y estos a su vez están metidos en otro conjunto más grande, que es el conjunto de los números complejos. Por cierto, que el complemento bueno, si a los reales le quitamos los números racionales, les quedan los números irracionales y son pues todo esto que está aquí dentro de los reales, pero fuera de los racionales. Y así es como vamos, es lo que llevamos o lo que sabemos de los números. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Creo que sí. Ok. Bueno, al menos a mí me parece muy interesante cómo es que van apareciendo los números, porque pues en realidad es como una evolución que vamos teniendo como tal de las ideas, una evolución en nuestro pensamiento, cada vez vamos construyendo ideas más y más complejas y nos permite ir creando números que al mismo tiempo son cada vez más y más complejos. O bueno, quizás no complejos, pero un poquito más elaborados, más generales. Bueno, con estos números voy a hablar en específico de los números reales porque son los números que se trabajan en sus notas. Los números reales tienen ciertas operaciones asociadas. De hecho, hay 4 operaciones fundamentales. ¿Quién me las dice? Suma, resta, multiplicación y división. Muy bien. Bueno, en realidad, de hecho, solamente hay 2 operaciones, que es la suma y la multiplicación. Son 4, pero en realidad son 2. Y esto es porque la resta
es la inversa de la suma y la división es la inversa de la multiplicación. Así que el estudio de la resta, pues se limita al estudio de la suma y el estudio de la división se limita al estudio de la multiplicación. Entonces, estudiando estas dos operaciones, la suma y la multiplicación es suficiente para entender las cuatro. Y cuando hablamos de estas dos operaciones, la suma y la multiplicación, aparecen ciertas leyes. Que si alguno de ustedes está viendo en este momento las notas de la clase de hoy, puede adelantarse y decirme cuáles son estas leyes. ¿Quién se anima? La ley asociativa para la suma. Muy bien. Bueno, déjenme, mejor lo hago así. Voy a hacer un pequeño cuadro porque de hecho se repiten. Estamos hablando de la ley asociativa. Ahorita le explico qué es la ley asociativa. Luego, existencia de una identidad. También a esto de existencia de una identidad se le llama existencia del neutro, se le suele llamar también así. Luego otra más, que es la existencia de inversos. Igual ahorita se las explico. Y la última, ¿quién me la dice, por favor? Ley conmutativa. Y conmutativa. Ok, son estas cuatro leyes. Y estas cuatro leyes están para la suma y para la multiplicación. ¿Qué significa asociativa? Pues la ley asociativa se refiere al orden en el que puedo hacer yo ciertas operaciones. A ver, permítanme un segundo porque necesito hacer más grande mi espacio. Con la suma, a ver, mejor borro aquí. Con la suma, la ley asociativa lo que representa es que A más B más C es igual a A más B más C. Si recuerdan de jerarquía de operaciones, nosotros sabemos que primero se realiza lo que está entre paréntesis y luego el resto de las operaciones. Entonces, en este lado de la igualdad, nosotros primero hacemos A más B, mientras que en el otro lado de la igualdad, nosotros hacemos primero B más C. Lo que nos está diciendo esta ley prácticamente es que no importa como tal el orden en el que hagamos las sumas, al final el resultado va a ser el mismo. Y nosotros podríamos verlo de la siguiente manera. Si hago 5 más 2 y luego más 7, puedo hacerlo de dos maneras. Primero 5 más 2 y luego más 7. 5 más 2 me da 7 y luego más 7 me da 14. O puedo hacer, por ejemplo, primero el 2 más el 7. El 2 más el 7 me da 9 y luego a eso sumarle 5. 5 más 9 me da 14. Entonces, de cualquiera de las dos maneras me dio el mismo número, el mismo resultado. Pero esto mismo aplica cuando yo quiero hacer multiplicaciones. Si yo quiero hacer multiplicaciones,
Entonces voy a tener que A por B y luego por C es lo mismo que A por B y luego C. O sea, primero hacer la multiplicación de B y C y luego multiplicar por A. A eso se refiere la ley asociativa y nos permite, pues, tener libertad en el orden en el que vamos a hacer las operaciones, ya sea de suma o de multiplicación, pero tienen que tener cuidado que sea la misma operación. ¿Sí está claro? Sí. Ok, no había visto que tenemos preguntas, a ver. Luis Rodrigo me pregunta un símbolo que representa un valor. Respecto a la definición de número. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Saraí nos dice naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Ok, bueno, creo que ya están un poquito antiguos los mensajes en el chat. Una disculpa, apenas los acabo de ver. Ok, entonces, pues eso es la ley asociativa para la suma y para la multiplicación. Ahora, la existencia del neutro. También en las notas dice la existencia de una identidad. El neutro es algo que no afecta el resultado. Cuando yo aplico mi operación con el neutro, voy a quedar exactamente igual. Díganme ustedes quién es el neutro bajo la suma. ¿Cuál es el número que cuando yo aplico una suma, mi resultado es el mismo? El 0. Exactamente. Entonces, A más 0 es de hecho lo mismo que 0 más A, y pues esto es igual a. O sea, que existe un número que cumple esta característica. Y de hecho sí existe, en el caso de los reales es el 0. Y lo mismo con la multiplicación. ¿Cuál es el número que cuando yo aplico una multiplicación, el resultado es el mismo? 1. 1. El 0. El 0. A ver, un número por 0, ¿cuánto me da? 0. Es nulo. Sí, pero tiene que dar el Tiene mismo que dar número. el mismo, entonces sí es el 1. El 1, exactamente. Entonces, A por el 1 es lo mismo que el 1 por A. Y pues esto es igual a A. Esa es la existencia del neutro. Luego yo les decía que la suma y la resta son los mismos, es lo mismo prácticamente, solamente que la resta es la operación inversa. Y eso se estudia a través de la existencia de los números inversos. ¿Qué significa que un número sea inverso al otro? Significa que cuando yo le aplico la operación a un número con su inverso, eso me da el neutro. Entonces, ¿qué número hay que al sumarlo con A, el resultado me dé 0, que es el neutro en la suma? Menos A. Exactamente. Entonces, para todo número real, siempre va a existir un número con el signo contrario, que es el menos A, y que al sumarlos, pues me da 0. Y en el caso de la multiplicación, lo mismo. Solamente que aquí en vez de ser suma va a ser multiplicación, y en vez de que me dé 0, me va a dar 1. ¿Qué número es? Pues sería A entre A, ¿no? Sí, sería dividir entre A, pero en vez de decir que vamos a dividir entre A,
Nosotros queremos en realidad menos A? multiplicar. ¿Cuánto, perdón? ¿Un menos A? No, porque cuando hago A por menos A me da menos A cuadrada. Ah, sí. Ahora vamos a ver qué dicen en los mensajes. ¿Sería solo por 1? El mismo pero dividiendo, ok. Pues de hecho es así. Uno entre A. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso multiplicativo del 3? Pues 1 entre 3, o sea, 1/3. El inverso multiplicativo del 7 es 1 entre 7. Bueno, entonces, de hecho, A por 1 entre A tiene que ser lo mismo que 1 entre A por A. Y esto tiene que ser igual a 1. Esa es la existencia de inversos para la suma y para el producto. Ahora, para la ley conmutativa, lo que nos dice es que da lo mismo el orden en el que hagamos la operación, pero ahora no como acá arriba donde seguimos en el mismo orden de las letras, pero la operación la hacemos en diferentes momentos. Aquí sí podemos cambiar el orden de las letras. Y lo mismo para el producto. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que es lo mismo 3 más 2 que 2 más 3. Es lo mismo 5 por 7 que 7 por 5. ¿Sí está claro? Sí, Ok. sí, sí. Perdón, no escuché. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, y estas son algunas de las leyes de los números reales. De hecho, los números reales en parte se definen utilizando estas operaciones. ¿Me podrían dar un ejemplo de el uso de la existencia de inversos? Simplemente, no sé, tratando de decir como 8 más menos 8 tal cual. O volvemos a dividir, que sería, pues sí, justo la división entre A, entre, pues, 8 entre A, por, que sería 8A, tal cual. Ok. Sí, pues sí, tu ejemplo es con el número 8, ¿no? El inverso del 8 sería menos 8. Ese es el inverso aditivo, es decir, el inverso con la suma. Y el inverso multiplicativo sería 1 entre 8. Y ya podría ser centímetros o milímetros o algo así. Sí, ya de ahí podremos llevarlo a cualquier contexto, ¿no? Ok, hay una ley que une a la suma y a la multiplicación. Y esta es la ley distributiva. Bueno, ¿y qué dice la ley distributiva? Pues que si yo tengo A por B más C, esto es igual a A por B más A por C. Esto ustedes lo conocen
como factor común, como factorizar por factor común. Lo que dicen es que aquí yo tengo A por B, aquí tengo A por C, tengo como factor común a A y entonces yo lo puedo factorizar. Ustedes lo conocen así, pero en realidad su nombre es que es la ley distributiva. Es una de las propiedades de los números reales. ¿Sí está claro? Y como pueden darse cuenta, pues aquí están inmiscuidas la multiplicación y la suma. Es la ley que une a estas 8 que acabamos de ver anteriormente. 4 para la suma, 4 para el producto y con esta tenemos una novena que une a ambas. Ok. Hasta aquí voy a dejar una primera parte para el video.